Muy bien, vamos a empezar ahora con un capítulo que tenía que estudiar, que es el capítulo 9 de Neurociencia de Purves. Vamos a ver este sistema somatosensitivo del tacto y la propiocepción. ¿A qué se refiere con este sistema somatosensitivo? Bueno, simple, es toda aquella información que ahora nuestro sistema nervioso central va a recibir desde el exterior y también desde nuestro interior. ¿Sí? Desde el exterior vamos a recibir calor, frío, tacto, presión, vibración, etc. Y desde nuestro interior vamos a recibir información desde nuestros músculos, tendones, articulaciones, que vendría a ser la propiocepción. ¿Sí? ¿Qué es la propiocepción? Bueno, es nuestra capacidad para percibir, la posición de nuestras propias extremidades y otras partes del cuerpo en el espacio. ¿Sí? Bien, seguramente cuando ustedes lean este capítulo, porque recuerden, o sea, para ver este video o leen antes o lo leen después, porque con lo que yo les diga acá no les va a quedar, sino que hay que estudiar. Y si ustedes estudian, les va a quedar mejor esta información que yo ahora también lo hago así, para como siempre digo, que me queda a mí, ¿sí? Como enseñanza. Yo voy a ir por subtítulos, ¿sí? De este libro. Por ejemplo, el siguiente tema es que las fibras aferentes van a transmitir información somatosensitivas al sistema nervioso central. Bien, el origen de la sensación somática va a provenir ahora de nervios periféricos, ¿sí? Estos nervios periféricos van a ser los nervios craneales y los nervios espinales, ¿sí? Eh, Como dice acá el power este que les armé, las neuronas son las que están en las raíces dorsales y las craneales. Bueno, ahora vamos a ver, como vemos acá en el dibujo, vieron que acá como que se agranda, hace como un zoom. Tenemos que vamos a recibir información desde el exterior, en este caso, por medio de una terminación receptora, de una célula receptora o terminaciones libres, que ya vamos a ver, y va a enviar por el brazo aferente, recuerden, brazo aferente, por una neurona pseudo monopolar, ¿sí? O monopolar, como ustedes quieran llamarlo, porque pseudo creo que el libro dice porque, bueno, antes era bipolar y después se fue morfológicamente siendo una monopolar. Bien, va a ir por el ganglio, por eso está el ganglio espinal, eh, y va a entrar por la columna dorsal, ¿sí? Perdón, por la columna dorsal no, sino por el asta dorsal de la médula. Y de ahí va entra al sistema nervioso central y va a ir a cualquier punto del sistema. Bien, creo que era esto. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, estas fibras, ¿cómo llega esta información? ¿Sí? ¿Qué ocurre fisiológicamente? Bueno, ocurre lo que ya conocemos como potencial de acción. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo era el potencial de acción? Que es la membrana de la célula se despolariza, ¿sí? Y después se repolariza. Bien. Por ejemplo, acá en el dibujo que tenemos, yo espero que este cuadrito no se vea. Yo lo estoy viendo, no sé después si se va a ver en el video. Eh, Acá tenemos una célula receptora, ¿sí? Que vemos que está sobre una fibra aferente. Por eso dice que es una fibra encapsulada. Cuando esta célula recibe, por ejemplo, un tacto, presión, ¿sí? Esta célula se va a deformar y ahora esto va a hacer que se abran los canales de sodio, ¿sí? de, la, de la neurona o de la fibra, eh, para que esto se despolarice, ¿sí? Y envíe ahora este potencial de acción a la siguiente neurona, la neurona postsináptica, ¿sí? Eh, y eso es, o sea, esta energía es lo que se transmite, o sea, lo que se transforma ahora en potencial de acción es la transducción, ¿sí? Como dice acá, transducción es eso, ¿sí? La energía o el proceso de convertir la energía en un estímulo, ¿sí? O una señal eléctrica. La conducción es la propagación ahora de este potencial de acción por medio de la fibra. Y la transmisión es la liberación de neurotransmisores, o sea, la sinapsis que va a ocurrir ahora con la neurona postsináptica, ¿sí? Eh, Después tenemos que estas neuronas son pseudo unipolares o monopolares, como ya les dije. Pero ¿qué va a ocurrir con esta?
el libro dice que puede saltar el soma, a diferencia de otras neuronas donde la información va a pasar por o sea, el potencial de acción pasa por el soma, aquí dice que la puede saltar el soma, a diferente de otras sinapsis. Miren, recuerdan que ustedes tenían la neurona tipo, ¿sí? Con el soma, el axón, ¿sí? Y las terminaciones, los botones terminales, las dendritas, ahí. Recuerdan que esta neurona recibe información por medio de los botones terminales de otra, y este potencial de acción va a pasar por el soma, ¿sí? Después va a ir por acción, punto gatillo, por todo el axón a la siguiente neurona. Pero aquí, ¿qué ocurre? Al ser una neurona monopolar, ¿qué significa eso? Que tiene así y así, ¿sí? Entonces el soma está en el medio. La información va a venir por el axón y puede saltar esta para que la información sea más rápida, ¿sí? Es eso. Ahora bien, también tenemos, como les dije recién, tenemos fibras encapsuladas y libres. Básicamente, encapsulada sería esto, como tenemos acá. Una fibra que tiene una célula, ¿sí? Donde es esta la que va a producir o sea, gracias a este receptor es que la célula va a ser activada, ¿sí? La fibra. Y terminaciones libres es una neurona, ahí, pero con sus terminaciones libres. O sea, no va a tener algo como acá, así encapsulado, sino que van a ser terminaciones libres. Sus botones terminales van a estar libres. Es por eso que acá habla, miren, estímulo débil, moderado y estímulo fuerte. Yo entiendo lo siguiente. Si ustedes se rozan con el dedo la piel, no van a sentir tanto ese contacto. Ahora, si ustedes se apretan un poquito más, lo van a sentir un poquito más. Estímulo moderado. Pero si ustedes lo apretan bastante fuerte, lo van a sentir más fuerte. ¿Sí? O puede que no sienta nada. Pero bueno, yo entendí eso, tampoco nos hagamos tanto lío. Seguimos. Bien, el otro punto era que las aferencias somatosensitivos muestran distintas propiedades funcionales. Va a depender del diámetro axónico, del campo receptivo, la dinámica temporal y las cualidades de la estimulación. Bien, ustedes dicen, ¿qué es todo esto? Bueno, si hablamos de diámetros, miren, acá en este dibujo tenemos, es fácil, por ejemplo, de la procepción, el receptor va a ser el uso muscular, y miren lo grueso, podríamos decir, que es el axón, ¿sí? Miren, en cambio, si hablamos del tacto, los corpúsculos de Merkel, Meissner, Pacini y Ruffini, tenemos que son un poquito más pequeñas, más finas. Algo importante es que estas fibras de la propiocepción, son 1A, 2. Y estas son 2 beta o B, no me acuerdo. Y después tenemos las neuronas de dolor y temperatura, de terminaciones libres, que son más finitas, miren qué finitas que son. Y si hablamos de las no amielínicas, que también tiene el prurito, van a ser mucho más finas, miren. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que la velocidad de conducción, recuerdan, de potencial, o sea, con la que lleva esa información, va a depender de esto, ¿sí? Miren, acá tenemos que la velocidad es de 80 a 120 milisegundos de rápido. Mientras más gruesa, más rápido, ¿sí? ¿Se entendió? Es eso, es lo que tienen que saber. Bueno, ahí vimos la primera característica. Dijimos que eran 4. Uno era el diámetro, o sea, la velocidad con la que llega la información, ¿sí? Por lo que vimos, la propiocepción es la que es más rápida, ¿sí? Y el dolor, vieron que es más lento, o sea, son fibras más pequeñas. Bien, iba a decir algo, pero bueno, no tiene sentido ahora. Campo receptivo, vamos a ver. ¿A qué se refiere con los campos receptivos? Yo les voy a leer algo del párrafo y después se los explico. Dice que el área de la superficie cutánea cuya estimulación conduce a un cambio importante
en la frecuencia de los potenciales de acción. Ese es el campo receptivo. Es una región dada de la superficie corporal que es inervada por aferentes sensitivos que varían mucho en el tamaño de sus campos receptivos. ¿Sí? Para no seguir leyendo, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, en nuestras manos, ¿sí? El campo receptivo significa, a ver si puedo dibujar, que, sí, por ejemplo, en nuestros dedos, supongamos este es nuestro dedo, ¿sí? La uña que está, vamos a poner, que está del otro lado, ¿sí? Para que se den cuenta que estamos viendo la palma, ¿sí? Vamos a encontrar receptores. A ver, claro, vamos a encontrar que, a ver, ahí, que el campo de acá, esto sería un campo, supongamos, ¿sí? En este lugar va a haber varios receptores, ¿sí? Varios receptores. Entonces, si uno, ahora con una aguja, supongamos un alfiler, lo pone en la cabecita, pincha acá, va a sentir la sensación ahí. Y si la pincha o hinca, no sé cómo quieran de llamarlo ustedes, acá también la van a sentir. Y si lo hacen con dos alfileres, van a sentir las dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas neuronas con arbolización dendrítica son pequeñas, entonces están más juntas, ¿sí? Entonces es como que reciben la información más separada, podríamos poner, o más específica, ¿sí? En cambio, si ahora yo lo hago, no sé, en la espalda de una persona, ¿sí? Supongamos que esto en la parte de una espalda, el campo va a ser mayor, ¿sí? Entonces, si yo uso el alfiler y clavo un alfiler acá, o lo clave acá, vamos a sentir lo mismo. ¿Se entiende, no? ¿Por qué? Porque la arbolización de las neuronas va a ser mayor, entonces abarca mayor lugar. Entonces vamos a estar, por decirlo así, clavando siempre en la misma neurona, ¿sí? Aunque nos hagamos más grande el lugar, ¿sí? Vamos a estar como recibiendo, o sea, si uno se pinchan el dedo, van a sentir que esa sensación la van a sentir diferente. En cambio, si ustedes se pinchan o se hincan o se clavan apenas un alfiler en la espalda, por ejemplo, el músculo de la espalda, donde se la claven, no la van a sentir la diferencia. Yo espero que se entienda esto. Me hubiera gustado tener un videíto, pero no lo tengo. Así que le iba a decir algo. Ah, sí, que yo acá tengo anotado que en el pulpejo de los dedos, los estímulos, o sea, punto de indestancia, bueno, sí, los estímulos, por ejemplo, por la punta de un compás, ¿sí? Se perciben como diferentes. Ahí está la palabra. Van a ser diferentes. Recuerdan que yo le dije, es como que o sea, van a sentir la diferencia. Como que están separados los dos pinchazos, ¿sí? Y esto es por 2 milímetros. Sin embargo, los mismos estímulos aplicados, por ejemplo, en el antebrazo, no se perciben como distintos hasta que están separados por 40 milímetros. Entonces el campo es mayor, el de una neurona receptora, ¿sí? Bueno, de último ustedes lo van a leer en el libro y seguramente después lo entienden. ¿Qué más? Tenemos ahora la dinámica temporal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que vamos a tener fibras de adaptación rápida y fibras de adaptación lenta. Las rápidas van a ser cuando aparece un estímulo y estas van a disparar un montón de potencial de acción al inicio. Pero si este estímulo continúa, ese potencial de acción se va a ir como callando, ¿sí? A pesar de que el estímulo continúe. Es como que se acostumbra y después ya no lo siente. Pero el estímulo sigue. Después tenemos lo de adaptación lenta, que van a disparar potencial de acción mientras dure el estímulo, ¿sí? Y hasta que termine el estímulo. ¿Se entendió, no? O sea, no se van a adaptar rápido. En cambio, la adaptación rápido sí. Creo que a veces ponen el ejemplo cuando vos o uno se pone una remera, siente primero el tacto de la remera, pero después uno se olvida que tiene una remera puesta. Bueno, es eso. O a veces yo también lo veo como, ¿vieron cuando uno se baña? El agua está caliente, pero si uno se mantiene un rato ahí, ya no lo siente tan caliente, porque es como que se adaptó a esa temperatura y ya no envía
esa información de que estaba caliente el agua, aunque sigue caliente, ¿sí? Estamos hablando de agua de ducha, ¿no? No estamos hablando de agua hirviendo. Y bueno, y después tenemos las cualidades de la estimulación, que bueno, que las aferencias sensitivas ahora van a responder de modo diferente, dice, a las cualidades de la estimulación somatosensitiva. O sea, por ejemplo, las aferencias encapsuladas, ¿sí? Que ya vamos a ver ahora, en el interior de la célula receptora, en la piel, responden enérgicamente a la deformación mecánica de la superficie cutánea, pero no a los cambios de temperatura. O sea, si se dedican a dar información de la deformación de piel, van a mandar esa información. Y las que son encargadas de mandar información de temperatura van a enviar de temperatura, ¿sí? Es eso, más o menos lo que tenemos para cualidad de la estimulación. Después habría algo más que se ve también en el capítulo 10, por ejemplo, de los nociceptores, ¿sí? Pero bueno, eso es aparte. Pero que cada receptor, cada fibra, tanto libres como encapsulada, van a llevar una cualidad de estímulo. Bien, acá tenemos los mecanorreceptores, ¿sí? Especializado en la información táctil receptiva. Vamos a empezar por parte y no me voy a trabar mucho porque si no el video se va a hacer muy largo. Esto es para que ustedes más o menos tengan en cuenta y después lo lean y lo estudien porque esto también es simple lectura y de aprendérselos, ¿sí? Vamos a ver que tenemos cuatro células o cuatro fibras encapsuladas, que son la célula de Merkel, la de Meissner, Pacini o Ruffini, ¿sí? Y Ruffini. La de Merkel, que ustedes ven, están acá. ¿Sí? Estas van a ser de adaptación lenta tipo 1. Recuerda, ¿no? Adaptación lenta de tipo 1. Y se concentra en el pulpejo de los dedos. O sea, van a estar ahí en el pulpejo porque dice que son sensibles al tacto fino, ¿sí? La especialización, ¿cuál va a ser? Que son sensibles a los puntos, los bordes, curvaturas, y van a procesar procesan información de forma y textura, ¿sí? Por ejemplo, cuando las personas que leen braille, ¿sí? Es esa la célula que actúa ahí. Después tenemos la de Meissner, ¿sí? Que está en la palma y en la yema. Estas son de fibra de adaptación rápida que van a enervar la piel, incluso de manera más densa que las aferencias de Merkel, ¿sí? Estas aferencias de Meissner son más de 4 veces más sensibles a la deformación cutánea que las aferencias de Merkel, que vimos recién. Pero sus campos receptivos, recuerden, son más grandes que la de Merkel. La de Merkel es como que el campo receptivo es más pequeño, entonces vamos a sentir la diferencia de ese tacto. En cambio, la de Merkel, al ser más grande, vamos a sentir la diferencia a mayor campo receptivo. Por lo tanto, van a transmitir señales con una resolución espacial reducida, ¿sí? Estos corpúsculos de Meissner son eficientes en la transducción de información sobre vibración, pero de baja frecuencia. Y tienen lugar cuando se mueven objetos texturados en contactos de la piel. Bien, es por eso yo le decía, es como de mucha información que uno debe aprendérselo, ¿no? Por eso no me quería trabar mucho acá. Las aferencias de Pacini, o Pacini, no sé cómo llamarlas, son de fibra de adaptación rápida, que van a representar entre el 10 y el 15%. Estos se van a localizar en la profundidad de la dermis o en el tejido subcutáneo, miren, en la profundidad, ¿ok? Y actúan como filtro y permite que solo las perturbaciones transitorias de altas frecuencias activen estas terminaciones. O sea, tiene que haber una frecuencia mayor a la que vimos recién para la de Meissner. O sea, no son tan sensibles, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Bueno, eso está bien. Sí, que detectan la vibración o a cambios rápidos sobre la piel, ¿sí? Y estos campos receptivos van a ser más grandes. Por ejemplo, es lo que nos permite escribir, manipular hábilmente un instrumento, etc. Seguimos. Por último tenemos la de Ruffini, que son de adaptación lenta y son los mecanorreceptores cutáneos menos conocidos, dice el libro. Bien. Y se hallan localizados en la profundidad de la piel y en ligamentos y tendones, ¿sí? Estos van a ser sensibles al estiramiento cutáneo,
producido por el movimiento de los dedos o de las extremidades. Se cree que los corpúsculos de Ruffinis responden especialmente a los estímulos generados de manera interna, como el movimiento de los dedos de la mano. O sea, a los movimientos propios, se entiende, ¿no? Tipo propiocepción, diría yo, y no tanto al contacto externo con objeto. Por ejemplo, cuando flexionamos los dedos o estiramos los dedos, las fibras estas de Ruffinis se deforman y envían información al sistema nervioso central. O sea, no estamos tocando nada, pero al estirar los dedos, esa información la envían los de Ruffinis. Más de propiocepción, sin duda, ¿no? Bueno, y después ustedes pueden seguir leyendo que la información aportada por las aferencias de Ruffini contribuye junto con los receptores musculares a proporcionar una representación exacta de la posición de los dedos de la mano y de su conformación. Más o menos lo que les decía. Bien. Ahora seguimos con otro tipo de receptores que son los mecanorreceptores, especializados ahora sí en la propiocepción. Si bien recién vimos algo de Ruffini, pero esto ahora son especializados, ¿sí? ¿Qué van a hacer esto? Bueno, dice que van a proporcionar información derivada de estímulos externos. Otra clase importante de receptores brinda información sobre la fuerza mecánica que se origina en el cuerpo propiamente dicho, sobre todo en el sistema músculo-esquelético. Brindan información detallada y continua sobre la posición en el espacio de las extremidades y de otras partes del cuerpo. Bueno, ¿quiénes son estos encargados de enviar esta información? Bueno, tenemos los usos neuromusculares, órgano tendinoso de Golgi y a los receptores de las articulaciones, ¿sí? Que van a proporcionar este tipo de información sensitiva esencial para la ejecución exacta del movimiento complejos. La información sobre la posición y el movimiento de la cabeza resulta particularmente importante en este caso, porque dice que los propios receptores están integrados con el sistema vestibular sumamente especializado que se va a considerar en otro capítulo 14, ¿no? O sea que la información del movimiento y la posición de la cabeza gracias al sistema vestibular, los propios receptores están ligados a este sistema también. Bien, miren, vamos a analizar brevemente el uso neuromuscular o uso muscular, mejor dicho. Bien, tenemos primero, acá tenemos las fibras, ¿sí? Que son las fibras intrafusales, ¿sí? Que están dentro de esta cápsula de tejido conectivo. ¿Ok? Estas fibras intrafusales son nucleadas, porque tienen muchos núcleos aquí, y van a estar como enrolladas por los axones aferentes del grupo 1A. Miren, vienen acá y enrollan esta fibra, esta zona nuclear, podríamos decir, y estas van a ser de información o 1A, que eran de propagación rápida, ¿sí? O sea, se me fue el nombre, terminaciones primarias serían estas, ¿sí? Y después tenemos las terminaciones secundarias, que son más lentas, que son axones aferentes del grupo 2, pero estas no van a estar en la zona nucleada, sino que van a estar más distales, ¿sí? De las fibras intrafusales. Recordemos que las intrafusales, a diferencia de las extrafusales, que son las fibras propias del músculo, que son las que hacen que el músculo ahora se contraiga, ¿sí? Recuerden, miosina, actina, etc. No tiene nada que ver con las fibras intrafusales. Que estas fibras no van a ayudar a la contracción muscular, ¿sí? O sea, no generan fuerza, ¿sí? Como el músculo en sí, pero sí se van a contraer en otro sentido. Miren. Perdón, antes de pasar, ¿qué hacen estas fibras? Bueno, si el músculo se estira, ¿sí? Estas fibras se van a estirar también, ¿ok? Entonces, va a recibir información. Supongamos que ustedes estiran el músculo conscientemente, lo estiran demasiado. Esto va a recibir información, va a enviar al sistema nervioso central y va a venir por la neurona motora, ¿sí? Que está en el asta anterior. Y esta va a ir por el asta posterior. Y le va a decir, contraete. ¿Por qué? Porque se está estirando mucho. O
aunque sea lo mínimo, le va a avisar el sistema nervioso central que el músculo se está estirando, ¿sí? Y si hace falta contraerse, lo va a hacer, ¿ok? Pero después tenemos esta neurona motora gamma. ¿Qué va a hacer esto? Esta va a mantener como el equilibrio, o sea, es como que la va a poner en estado por si necesita, miren, ahí está, no me salía la palabra, va a modificar la tensión del uso, ¿sí? Y por lo tanto, su sensibilidad va a depender, o sea, su sensibilidad a los cambios de la longitud del músculo. O sea, dependiendo de qué tanto se necesita que esté tensionado o no el uso muscular o las fibras intrafusales, ¿sí? Va a depender de esta motoneurona gamma, ¿sí? Si está muy tensionada, en el mínimo, ya al mínimo estiramiento del músculo, va a enviar información. En cambio, si no está tan tensionada, va a necesitar que el músculo se estire un poco más. ¿Se entiende? Es más o menos eso, ¿sí? Otra cosa que no le dije, bueno, que estas las rápidas, que son las primarias, se cree que informan sobre la dinámica de las extremidades, como la velocidad y la dirección del movimiento, mientras que las secundarias, ¿sí? Van a brindar información sobre la posición estática. O sea, el músculo uno está parado y no hace nada, pero va a estar enviando información esta, ¿sí? En cambio, esta es si hay algún movimiento, un estiramiento brusco, etc. Bueno, igualmente el libro dice que esto se va a ver también en otros capítulos que hablan del control motor, ¿sí? Les voy a leer algunos datos ahora. Dice que los músculos extraoculares y los músculos intrínsecos de la mano y del cuello están ricamente cargados de uso, o sea, de uso muscular, lo que refleja la importancia de los movimientos oculares precisos, la necesidad de manipular objetos con gran fineza y la demanda continua de una posición precisa de la cabeza. Un dato, ¿no? Los usos están ausentes en algunos músculos, como el del oído medio, que no requieren este tipo de retroalimentación que proporcionan estos receptores. Después tenemos los mecanorreceptores de bajo umbral en los tendones, ¿no? Que informan al sistema nervioso central sobre los cambios en la tensión muscular. Estos son los órganos tendinosos de Golgi, ¿sí? Como vemos aquí, los tenemos. Bien, después tenemos el órgano, como dijimos, el órgano tendinoso de Golgi, que esto van a informar ahora al sistema nervioso central sobre la tensión muscular, ¿sí? Si el músculo, por ejemplo, se está contrayendo ya excesivamente, entonces el órgano tendinoso va a dar esa información mediante esta aferencia, que es una fibra 1B. Fíjense que es la única diferencia del uso muscular. Y estos receptores, o estos órganos de Golgi, que van a estar entre el músculo y el tendón, ¿sí? de la articulación en este caso. Y están entre medio de las fibras de colágeno que forman ahora el tendón, ¿sí? Más o menos eso. Y por último, tenemos los receptores de articulaciones, que es lo que más o menos habíamos dicho, que se parecen mucho, o podríamos decir, se asemejan a estos receptores de Ruffini, ¿se acuerdan? Que daban información del estiramiento de la piel, etc. ¿sí? Sin embargo, dice el libro que aquellos individuos que se han sometido a reemplazos articulares artificiales mostraron solo déficits menores para juzgar la posición o el movimiento de las extremidades. Y la anestesia de una articulación, como la de la rodilla, dice que no tuvo ningún efecto sobre el juicio de la posición y el movimiento articular. O sea, contribuye un poco a la propiocepción, bien, pero son importantes a la hora de juzgar la posición de los dedos de la mano, junto con las señales cutáneas provenientes de la aferencia de Ruffini y de las aferencias de los usos musculares que contribuyen a la representación fina de la posición de los dedos de la mano. Los receptores articulares desempeñan un papel protector al señalar las posiciones situadas por debajo de los límites del rango de movimiento articular normal de los dedos. Bien, yo creo que esta es la primera parte porque falta todavía vías, ¿sí? Y un poquito más de la corteza sensorial primaria, así que bueno, es largo.